Hola, hola, muy buenos días para todos. Bendiciones para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que amo. Yo pido muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros. Bueno, como les había prometido, yo quería pues como compartirles algo también de mi vida en años atrás, un testimonio que también eh, me ha servido y me ha ayudado a superarme de la mano de Dios siempre. Y la historia comienza de la siguiente manera. Yo estuve casada por un matrimonio civil con el padre de mi primer hijo durante 17 años. Tuvimos un noviazgo más o menos de 4 años. Entonces fueron casi 21 años pues que estuve con el padre de mi hijo, de mi primer hijo. Y nosotros logramos pues este matrimonio y logramos tener como una estabilidad en nuestro hogar. Teníamos un hogar muy bonito, no lo niego. Era un matrimonio bonito, feliz. Tratamos pues como de cumplir todos nuestros sueños, todas nuestras metas, y llegamos pues como a tener nuestra casita, nuestro auto, nuestro negocio propio, que fue como lo que deseábamos ya tener en los últimos años. Y les cuento que los 2 últimos años fueron muy difíciles para nosotros, porque ahí fue donde se empezó a romper todo esto, toda esta relación que nosotros dos teníamos, porque más o menos 2 años atrás nosotros pues teníamos nuestro negocio propio en una deuda que habíamos adquirido para poderlo tener, porque era algo que soñábamos, y pues el Señor nos ayudó a tenerlo. Y recuerdo que en esa época pues él tenía que trabajar muchísimo, porque pues teníamos que pagar las cuotas del préstamo, y aparte pues yo tenía que especializarme pues como en la parte farmacéutica, porque para tener un negocio propio, y más que todo una farmacia, requiere de muchas condiciones y mucha documentación y mucha preparación. Entonces empecé a prepararme mucho más en cuanto a ello, pero eso hizo que yo descuidara un poco mi negocio, y, y llegué a la quiebra. Llegamos a la quiebra. Este negocio se perdió, duramos 3 años con él, pero no fuimos capaces de seguir adelante con él. Entonces quedamos con una deuda bastante grande, y eso me llevó a deprimirme demasiado, y eso me llevó a sentirme muy frustrada, porque era el sueño que tenía de toda mi vida, el sueño que teníamos en nuestro matrimonio, y eso nos frustró bastante. Tanto que yo empiezo pues como con esta depresión, y pues él tenía que trabajar muchísimo para poder seguir pagando las cuotas que teníamos ahí de ese préstamo. Entonces fue una parte bien difícil, pero esto me llevó a desorientarme, como a distraerme, porque venía en un proceso evangelizador. Hacía ya unos años atrás veníamos junto con el padre de mi hijo y mi hijo, veníamos en este proceso de prepararnos en la parte espiritual en nuestra parroquia, y aún a pesar de ello yo entro en un proceso como de aridez espiritual. Empiezo a sentirme muy vacía, muy frustrada, muy sola, y yo le manifestaba esto al padre de mi hijo, pero pues él en sus ocupaciones, en su trabajo, tratando de sacarnos adelante y poder suplir estas cuotas tan altas que teníamos que pagar. Entonces también como que incurrió en el hecho de no ocuparse tanto de nosotros y ocuparse más en el trabajo, y esto hizo que nuestra relación empezara a enfriarse muchísimo. Recuerdo que en ese entonces yo tenía una gran amiga que apreciaba muchísimo, y, y empecé a confiarle muchas cosas, empecé como a desahogarme con ella, y, y pues yo no medía las consecuencias, ni sabía, ni me imaginaba lo que vendría después.
pero esto hizo de pronto de que ella estuviese más metida como entre nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces ella permanecía casi que mucho tiempo ahí con nosotros, y pues yo sentía que ella era mi paño de lágrimas en ese entonces, y pues no me imaginaba hasta dónde podrían llegar las cosas, que se los iré compartiendo poco a poco. Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente: a veces las situaciones que tenemos que vivir en la vida nos llevan a sentirnos así, muy frustrados, y la frustración nos hace sentirnos deprimidos, nos hace sentirnos agobiados, y esto hace que cometamos muchos errores. Entonces, hoy el Señor, a través de todo esto que yo estoy removiendo del pasado, me lleva a reflexionar en muchas cosas, y por eso se los comparto. Precisamente por eso, porque es una enseñanza más que todo para mí, el hecho de que las frustraciones no nos pueden llevar a nosotros a una depresión. Nosotros tenemos que estar siempre de la mano del Señor para poder salir adelante de todo esto. Mañana les sigo compartiendo más, porque esto no me permite sino 7 minutos de video, entonces para yo podérselos compartir. Entonces hasta aquí les comparto, y luego seguiré compartiéndoles mucho más, porque la historia es un poquito larga, pero ahí vamos. Que Dios los bendiga.